¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Este vehículo blanco sería el de la pandilla juvenil que entró a la casa de un joven ingeniero durante un turbazo en Lampa, en el que asesinaron al profesional para llevarse, escuche bien, tan solo 2 teléfonos. En la zona ya han habido otros delitos similares y no se descarta que pueda ser la misma banda de delincuentes juveniles. Me apuntaron en la cabeza y los otros 4 fueron a la pieza de mis 2 hijos. Mi hijo Paolo, que tiene TEA, y mi hijo Huguito. Hugo Claudio Fernández era un joven ingeniero en informática de 34 años. Mientras dormía durante la madrugada, una banda de al menos 5 delincuentes entró a su casa. Me estaban pidiendo joyas, dinero y esas cosas. Cuando sentí el balazo. Y ahí ellos me soltaron y fui a ver y le habían dado un balazo a mi hijo Huguito. Según sus redes sociales, prestaba servicios tecnológicos de desarrollo y diseños web. Vivía junto a su familia en la zona residencial de Larapinta, en el centro de Lampa. Esto no debería haber pasado y no debe ocurrir más. Mi hijo tenía 34 años, toda una vida y sin nada por 2 celulares que se llevaron. Nada más, y eran 6. Podrían haberse llevado las tele, otras cosas. Me pedían dinero, joyas, pero se llevaron la vida de mi hijo. No solo era apasionado por la tecnología, también por la naturaleza, y recientemente estaba dedicando parte de su tiempo a la actividad física. El hogar además era ocupado por su madre como una pastelería, pero actualmente solo trabajaban con pedidos. Es horrible porque ellos no se lo merecían como familia, son unas buenas personas, la mamá hace torta, súper trabajadora. Su vida era trabajar, ir al gimnasio, cuidar a su familia. Ese era su tema. Ahora también estaban vendiendo su casa, ¿cachai? Porque se querían ir del sector. Hace 2 meses que la habían puesto en venta. En este vehículo blanco habría escapado la pandilla juvenil, a la que no le importó que la casa tuviera cámaras. Algunos incluso actuaron con su rostro descubierto. Estamos trabajando unas bandas que están operando aquí en este sector, Colina y Lampa. Llevamos meses trabajando, entonces vamos a hacer un cruce de información con nuestras bases de datos y con ya las investigaciones que tenemos que están en curso. Hugo fue llevado rápidamente al SAPU de Lampa, pero su familia denuncia que no se hizo el traslado a un hospital de manera oportuna para una atención más especializada. Llegó después la ambulancia, lo trajeron al SAPU, nunca llegó la ambulancia de Santiago para trasladarlo al San José. Y a la hora después me avisan que mi hijo había muerto. La decisión de trasladarlo para acá tiene que ver con que había que estabilizarlo y era un riesgo muy alto poder trasladarlo al San José. Por un eventual paro cardiorrespiratorio. Ahora existe preocupación en Lampa por este tipo de bandas juveniles altamente violentas dedicadas a entrar en casas con familias durmiendo. No es forma de estar tranquilo en tu casa y que te lleguen a matar. No hay seguridad acá y hoy en día estamos expuestos a esto. Lampa está malo, mucha gente se está yendo de Lampa. No contamos en la actualidad con un hospital prometido para Chacabuco. No contamos con una nueva comisaría en la comuna de Lampa, ni tampoco con dotación adecuada. ¿Quiénes son los asesinos de Hugo? Ya habría información importante sobre quiénes podrían ser los delincuentes y su vínculo con otros delitos en la zona. Tengo tanto dolor, estoy muerta en vida, me mataron a mi hijo, ¿me entiendes? A 4 días de que ocurriera esto, de que desbarrancara un jeep en la costanera de Concón, conversamos en exclusiva con la conductora de este vehículo. La mujer relató los detalles de esta impresionante caída de alrededor de 15 metros de altura y cómo tras una salvada milagrosa pudo ser rescatada junto a su hijo. Fue el dramático desbarranco de un jeep en plena curva de la avenida costera Borgoño en Concón. Espeluznante caída de aproximados 15 metros de altura que vivió una madre junto a su hijo. Y al pasar por esa curva había una poza con arena y algo sucedió. El automóvil se fue directo hacia los roqueríos. Milagrosamente sus ocupantes salvaron con vida. Cuando yo voy cayendo, lo único que hago es girar mi cabeza y mirar a mi hijo. Pensé que era la última vez que lo iba a ver, que era la última vez que pensábamos que nos moríamos.
Un dantesco episodio de sobrevivencia que en exclusiva entregó a 24 horas la conductora del automóvil. Se dirigía hacia Viña del Mar para dejar en la práctica profesional a su hijo, habitual trayecto abruptamente interrumpido por un bache a pocos metros de la roca oceánica. El auto perdió absolutamente estabilidad y yo no logré controlarlo. Era como muy parecido como la sensación de estar manejando sobre aceite. Y en un minuto me voy hacia la barrera de contención y esta barrera pasa, se dobla con una facilidad increíble y yo caigo. El jeep se deslizó en un terreno de docas hasta estrellar contra una roca. Fue su hijo quien la ayudó a salir. Para esta conductora, el impacto se podría haber evitado con una adecuada barrera de contención. Cuando uno se golpea contra una barrera de contención, lo que uno piensa es que esa barrera te va a contener, pero eso no es la realidad actual. Todo ese borde costero hacia Reñaca está absolutamente en mal estado. Si nosotros hubiésemos ido a una velocidad mucho mayor, no sé, 60, 70 kilómetros, esta es otra historia. Camino utilizado a diario por cientos de vehículos que se desplazan entre las comunas de Viña del Mar y Concón. Según la ley 18.965, es el municipio quien administra y conserva su estado. Mantención que según la afectada estaría al debe en este sector. Desde la municipalidad de Concón evitaron referirse al tema. La calle en la que ocurre el accidente es una vía urbana costera no concesionada, siendo por lo tanto de cargo del municipio correspondiente. Lo que sucede en Avenida Borgoño da cuenta de una nula mantención por parte de los organismos responsables. Podemos agregar una iluminación poco adecuada, la falta de demarcación, de reductores de velocidad. El accidente está siendo indagado por la Fiscalía Local de Viña del Mar. Peritajes de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido. Con el objeto que realicen una pericia mecánica al vehículo y para poder establecer tanto la dinámica del accidente como el hecho de existir o descartar la existencia de alguna falla mecánica en el vehículo. No sé si le pertenece esa reparación al MOP, a la municipalidad. Lo que le importa a la gente es que efectivamente cuente con una ruta segura para transitar y que efectivamente no vaya a tener un accidente fatal el día de mañana. Y no creo que alguien pueda volver a contar con la suerte que tuvimos yo y mi hijo. Impactante caída que Karen decidió narrar con la intención de que no le ocurra a otro conductor. Por ahora deberá permanecer en casa mientras se recupera de sus lesiones, mientras espera posibles mejoras que se podrían hacer en el borde costero y lo que determine el informe de la CIAT. Las estafas en Internet están siendo cada vez más sofisticadas. Banco Estado, de hecho, emitió una nueva alerta de seguridad por una modalidad de fraude que está afectando a cientos de personas. Se trata esta vez del uso de comprobantes falsos que los delincuentes utilizan para engañar principalmente a quienes venden productos y servicios. Verónica Moscoso nos cuenta los detalles de cómo opera esta modalidad. Mira, están vendiendo esta app, dale, apriétale. Mira, ingresa RUT para regresar la transferencia. Cualquier RUT. Compañero, esta guapa para andar en la calle en junta, no sé, con una guapa del marketplace te juntáis, una guapa que valga cara y ponía el número de transferencia delante del RUT que te juntí. Este video que está circulando en distintas redes sociales muestra cómo opera una aplicación diseñada para plagiar la plataforma móvil de Banco Estado. Su función es generar comprobantes de transferencia falsos que los delincuentes utilizan como prueba de un supuesto pago. Esta es una aplicación que fue creada para poder defraudar o para poder estafar a la gente. Estos tipos crearon esta aplicación y ahora la están revendiendo para que otros delincuentes también se sumen. Muchos de los foros donde está puesto este video, abajo dice yo la vendo, contáctate por DM. Hay valores que van de los 50 a los 150.000 pesos. Aquí los creadores dan más detalles de cómo opera. Es un root que nosotros inventamos. Sí, pues luego te tiene que darte el root y aquí le ponía el nombre del viejo. Ahí se llama José. Ah, pues le poní gamba ya. Transferir. Le poní transferir, pum.
Ahí está listo el comprobante, saca el pantallazo. La aplicación, al instalarla, solamente te va a pedir que tú le ingreses tus datos, en este caso de la persona que le están realizando la transferencia, como el RUT, el nombre, el correo electrónico, y luego te muestran incluso que ellos están realizando la transacción y les va a generar un voucher de transacción que finalmente es falso. El fraude se ha detectado tanto en transacciones presenciales como a través de Internet de distintas entidades financieras. Estas imágenes de transferencia falsas, por supuesto que podrían evolucionar a corto plazo. Con el uso de la inteligencia artificial, estas imágenes podrían ser cada vez más verídicas y de alguna manera hacer mucho más difícil, básicamente, la identificación por parte de una persona por una empresa. Hay varios comerciantes que han caído en este tipo de estafa. Sebastián, quien tiene un puesto de frutas y verduras en Providencia, tras una muy mala experiencia, decidió que solo acepta transferencias de clientes conocidos. Una vez me pasó que me mostraron uno de Match y decía que estaba transferencia hecha. Después reviso la cuenta y ya sabía de la persona y no me había llegado la transferencia. Y me mostró un comprobante falso. Nosotros nos pasó con Mercado Pago 2 veces, como que parecía transferencia, pero nunca existió. ¿Y perdió la plata? Sí, pues perdió, o sea, la plata y los productos. Lo que hay que hacer es cerciorarse de que realmente llegue el dinero al banco. Esa es la única manera de comprobar que efectivamente se hizo el pago. Pero ahí también hay que estar alerta porque los delincuentes con los datos obtenidos pueden bloquear la cuenta. Sabiendo tu RUT, yo ingreso a la plataforma web donde dice la clave, coloco cualquier clave, la coloco erróneamente 3 veces y queda bloqueado tu acceso a web, hasta que tú luego lo puedas desbloquear. Y en ese intertanto está la presión de esta gente diciéndote, bueno, entrégame el producto, lo que te acabo de comprar, mira, acá está el voucher, te acabo de hacer la transferencia, etc. Banco Estado explicó que los comprobantes de esta plataforma falsa son idénticos a los originales y pueden ser manipulados. La única forma segura de comprobar una transferencia es revisando la cuenta bancaria y chequear online el depósito antes de concretar cualquier transacción. La recomendación siempre es dar un correo electrónico 2, que es un correo electrónico que yo lo tengo exclusivamente configurado en el banco. Cuando alguien me realice una transferencia, me llegue la notificación. La recomendación es clara, no fiarse de pantallazos ni comprobantes, porque si el dinero no aparece en la cuenta, esa transacción no se hizo. José Antonio Kast emplazando a Janet Jara y el equipo de la candidata asegurando que le sacarán la careta al postulante republicano. El inicio de un mes que es calificado como decisivo por varios abanderados, surgieron duros cuestionamientos tras una nueva encuesta que trajo novedades y a solo horas de un nuevo debate presidencial. Todavía no era lunes y José Antonio Kast ya abría los fuegos políticos de la semana. Sus dardos estuvieron dirigidos a Janet Jara. La propuesta de Janet Jara de regularizar a miles de inmigrantes ilegales se pone en grave riesgo la estabilidad económica y social de nuestro país. La respuesta no tardó y el contraataque a primera hora lo realizó el comando de la candidata oficialista. Hay que sacarle la careta y que efectivamente sea el José Antonio Kast que hemos conocido durante estos 15 años, ¿no es cierto?, como candidato presidencial. El equipo de Jara aseguró que está decidido a confrontarlo y sacarle la careta es para ellos uno de los objetivos que se buscará en el primer debate presidencial televisado que se realizará este miércoles en televisión. Tras restarse de algunos foros con esta instancia, Janet Jara retorna a los cara a cara presidenciales. Esperemos que nadie le surja un percance, un viaje a alguna región. Y me gustaría, en primer lugar, a aquellos que mintieron respecto de algún dicho mío, que me pidan disculpas. El objetivo es mantenerse en las encuestas o repuntar en ellas. Los últimos números de CADEM, por ejemplo, benefician a la candidata oficialista, quien desplazó al abanderado republicano tras una compleja semana. Entre querer reducir las pensiones, entre manejar esta red ilícita de bots, claramente la gente se da cuenta que hay alguien ahí que no está dedicado a buscar mejorar las condiciones de vida de las familias chilenas. Están dentro del margen de error, así que nos resulta irrelevante y no perdemos un minuto en hacer análisis alguno de una modificación de 1 punto, 2 puntos. Jara subió 2 puntos y llegó al 28%. Kast quedó con 26 tras bajar 1. Evelyn Matei subió 2 y ahora con un 16% espera instancias como el próximo debate para iniciar el repunte.
Y esta es una gran oportunidad de poder transmitirles qué queremos mejorar, como por ejemplo la inmigración ilegal y descontrolada, el narcotráfico, la delincuencia en general, crear 1 millón de empleos. Si algo enfrentó a los equipos de Matei y Kast fueron las declaraciones del timonel republicano Arturo Esquella, quien, en la tercera, sostuvo que en un gobierno de Kast considerarán a todos quienes están en la oposición, desde demócratas hasta libertarios. Dichos que se interpretaron como la conformación de un equipo, pero que aclaró el propio abanderado. Se trata, en materia legislativa, incluso fue más allá. Quizás nos expresamos mal, puede ser. Vamos a convocar a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas, incluso parlamentarios del PPD, del Partido Socialista, ¿por qué no? Propuesta que de inmediato recibió un portazo. Yo no sé quién en el PPD podría sentirse cercano a un eventual gobierno que terminaría reduciendo derechos y avances importantes, especialmente para las mujeres. La verdad es que yo no voy a hablar de un gobierno imaginario. Me llama la atención el llamado que le hacen a los socialistas. Chile Vamos tiene una vocación de trabajar en equipo, pero nunca hemos llegado tan lejos como para convocar a los socialistas a un mismo proyecto político. Candidatos que se preparan para su primer cara a cara en un mes que califican como decisivo, todo a menos de 70 días de la primera vuelta presidencial. Ya que en nuestro país el primer tribunal ambiental ordenó el cierre definitivo de la mina Alcaparrosa, yacimiento responsable de este gigantesco socavón en la región de Atacama. El fallo estableció medidas de mitigación y reparación por daño ambiental, además de la cesión de derechos de agua potable para la comunidad y la recarga artificial del río Copiapó. El año 2022, la ciudad de Tierra Amarilla de la región de Atacama acaparó las portadas de la prensa a nivel mundial. La razón, la aparición de un gigantesco socavón causado por las operaciones de la faena Alcaparrosa de Minera Ojos del Salado. Allí está el socavón, a 800 metros de acá de mi casa. Me da la impresión que eso se iba a agrandar. Por más de 3 años, Rudy y sus vecinos de la población, hermanos Carrizo, han vivido con la incertidumbre. Nos produjo un impacto psicológico. Pensábamos que eso iba a avanzar hacia nuestras casas, pues no iba a causar daño. El impactante agujero obligó a suspender las faenas y ahora el primer tribunal ambiental acogió la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por daños y confirmó que la empresa canadiense causó afectaciones permanentes en la zona. Se condenó a la referida empresa a la reparación de ese daño ambiental, disponiéndose el cierre definitivo y permanente de la faena minera Alcaparrosa, la presentación de un plan de cierre y un catálogo de medidas de reparación y compensación que deberá ejecutar a su costa. Dentro del fallo se ordena que la minera deba rellenar el socavón para evitar que se desestabilice el sector alrededor. Significa un gran avance en materia de justicia medioambiental y social. Significa, como lo dice la palabra, histórico, que fuimos escuchados. Además, el tribunal ordenó a la minera implementar una serie de medidas de compensación, entre ellas fortalecer la infraestructura hidráulica, ceder los derechos de agua para el abastecimiento humano, compensar los volúmenes de aguas perdidos y recargar el acuífero del río Copiapó. Y ahora, ¿qué vemos? Nada, seco. Estoy muy feliz por el fallo, esperando y lograr que esto sea lo más pronto posible, ver correr agüita por el río. Es el sueño que tienen los habitantes de la comuna, que el río que hoy solo lleva tierra y polvo recupere su cauce. Es fabuloso contar con el río de nuevo porque lo hace falta todo, así que estoy muy contenta. Una sentencia que llega a todos los pobladores de Tierra Amarilla, ya que ellos tendrían que reparar parte de lo que hicieron mal. Bueno, una tarea bien grande que tienen que hacer. La práctica para nosotros es recuperar lo que Tierra Amarilla antiguamente tenía, el río, el área verde, y se va a asegurar por al menos 30 años. Y además también se va a asegurar que no tenga contaminación. A través de un comunicado, Landing Mining aseguró que la compañía trabajará con autoridades y actores relevantes para precisar detalles y plazos de las actividades de remediación incluidas en el fallo mientras evalúa los próximos pasos. Se somete a la ley de cierre de faenas mineras y a su reglamento, el cual debe ser fiscalizado
por Serna Jomín en coordinación con otros organismos competentes. Un fallo que ordena un cierre definitivo y que los vecinos esperan se cumpla al pie de la letra para que daños ambientales como los que derivaron de este enorme socavón no se repitan. Una exfuncionaria de la Dirección del Trabajo denuncia que la desvincularon por tener un perfil de contenido erótico. Acusa discriminación por parte de sus colegas quienes habrían difundido fotos suyas que no eran de acceso público. La plataforma de contenido erótico Archmate ha crecido de forma sostenida. Si en 2023 vendió 9.000 millones de pesos, para el 2024 se proyectó una cifra cercana a los 20.000 millones. Fue el sitio usado por Camila Polisi para la creación y comercialización de material íntimo. Y así, muchas personas más han visto en esto una oportunidad. Me separé hace poco y venía con un tema de arrastre de deudas grandes económicamente, lo cual en el fondo mi sueldo no me otorgaba la holgura como para poder sacar esos compromisos. Marta trabajaba como fiscalizadora en la Dirección del Trabajo de ANCUD. En esa calidad no puede ofrecer servicios a terceros, por lo que vio en la plataforma virtual una alternativa para obtener ingresos extras y de paso pagar las terapias que su hijo de 8 años requiere. En realidad era yo la que me exponía, sentía que no estaba haciendo como un mal ni a un tercero, ni a nadie más, ni a la institución. Pero con el paso de las semanas, parte del material que ella exhibía en la plataforma y que no es de acceso público comenzó a circular entre compañeros de trabajo. Esta situación provocó la apertura de un sumario, pero en su contra. Yo nunca me imaginé en el fondo que se me iba a abrir sumario, sino que iba a quedar en el hecho de que me pidieron informar por correo electrónico al director, pero nunca dimensioné ni me imaginé que se iba a abrir un sumario o tal revuelo por el tema del contenido o de lo que yo hacía en las plataformas. Marta acusa discriminación. Dice que recibió comentarios inapropiados y despectivos relacionados a sus tatuajes y a su manera de vestir. Tras el término del sumario, fue desvinculada de la Dirección del Trabajo. En el sumario se hacen preguntas como si yo me vestía de manera muy escotada, con faldas muy cortas, si yo era exuberante, yo era una sex symbol. De esa índole de preguntas. Es un juicio moral en realidad, eso es lo que nosotros vemos. Es una plataforma que es una plataforma de nicho, es una plataforma a la cual tú tienes que ingresar, que no está abierta al público, entonces la han tratado de asociar a un tema moral. Apeló a su desvinculación a través de un recurso de reposición, el que aún está en curso y que debe resolver la propia Dirección del Trabajo, aunque el caso podría incluso escalar a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Nosotras no somos sus representantes legales a través del Cernamec porque el Cernamec no tiene competencia en casos laborales, pero sí le estamos dando el apoyo a través del apoyo psicosocial. Son los organismos competentes, ya sea a través de sumarios u otro tipo de acciones que potencialmente impliquen a la justicia, los que tienen que finalmente determinar si esa vulneración de derechos ocurrió o no, o las razones finalmente por las que se produjo esta desvinculación. Ninguna persona puede vulnerarse sus derechos fundamentales ni ser discriminada. En el fondo acá en la institución amparó un acoso y una discriminación constante hacia mi persona. Más allá del tema de las redes sociales o del contenido erótico que yo filmé o del contenido erótico que yo vendí, es el tema de qué pasa y en qué queda la conducta que hicieron mis colegas. Marta obtuvo el trabajo a través de concurso público y asegura nunca haber recibido reproches por el desempeño de sus funciones. Espera que su caso se pueda resolver por la vía administrativa para enmendar lo que para ella fue un grave caso de discriminación. ¿Usted cuántos amigos tiene? Hay un estudio de la Universidad de Talca que dictó que en nuestro país los adultos mayores tienen solo un amigo cercano. Una realidad que alerta sobre los escasos vínculos sociales en este segmento de la población, un grupo que crece en número con el paso de los años. Tengo un puro amigo nomás también. Yo no tengo amigas. No tengo otros amigos, pues se me murieron. Detrás de esas palabras simples se esconde una realidad dura, soledad de la vejez. Un estudio de la Universidad de Talca asegura que los adultos mayores cuentan con apenas un amigo cercano, mientras que en lugares como Estados Unidos ese círculo llega a 7 u 8. Los amigos son alguien que le da la mano a uno y que uno tenga confianza en mí. Y eso es lo que uno tiene, confía en ellos. ¿Está solo? ¿A quién recurre uno? Yo perdí 2 amigas, la última amiga en enero. No me imaginé
que dependía tanto, que era tan importante para mí, hasta que falleció. Esa falta de vínculos tiene consecuencias profundas. La soledad no deseada expone al adulto mayor a riesgos de mayor morbilidad, mayor cantidad de enfermedades, e incluso hay alguna evidencia que muestra que la gente mayor que vive sola de manera involuntaria tiene menos expectativa de vida. No hemos nacido para vivir solos. El tener a alguien que le acompañe es natural, yo creo, al ser humano. Pero a medida que avanzan los años, no solo los amigos se van, los hijos hacen su vida, la salud limita y la rutina se estrecha. Sí, he conocido gente que tiene más ganas de morirse de que seguir vivo, ¿entiendes? Porque se sienten solos probablemente. Estás mucho más preocupado de lo que pasa con tu cuerpo, la sintomatología, te autoexaminas y eso entraña preocupación por la salud y puede entrañar ansiedad, preocupación excesiva por aquello que te está pasando, miedo. El problema se agrava si pensamos en la magnitud del cambio demográfico que vive el país. El último censo reveló que el 20% de la población tiene más de 60 años y por primera vez hay más adultos mayores que menores de 15 años. Pareciera que nos olvidamos de que todos envejecemos y todos vamos a llegar a ser mayores. Entonces, cuando excluimos a una persona mayor, estamos también diciéndonos a nosotros, en el futuro también te van a excluir. Aquí hay un desafío de cambio cultural que probablemente es el primer desafío que tenemos como sociedad, entender que las personas mayores son parte activa de nuestra sociedad. Pero solo un 48% de los adultos mayores participa en más de un grupo social, es decir, hay un amplio margen para mejorar. La política pública debería generar instancias de encuentro de los adultos mayores, de tal manera que posibilitaran que los adultos mayores se encuentren. Hace falta más a donde juntarse. Uno quisiera ser más activo, caminar más, poder trotar, pero no puede hacer esas cosas. Una especie como de jardín infantil, pero para viejitos, que uno pase el día y después vuelva a su casa y a dormir. Claro. Sería bonito. Los especialistas insisten en que no basta con ofrecer compañía, hay que generar lazos reales. La inclusión digital es clave. 9 de cada 10 que participan en cursos de inclusión digital diversifican sus canales, mejoran su conexión con los familiares, mejoran su calidad de vida, se sienten más conectados, se sienten más acompañados. Compañía necesaria para la salud física y mental. El aumento de la red de apoyo para los adultos mayores es un desafío que interpela a la sociedad en su conjunto, una que inevitablemente también está envejeciendo. Mi amiga. ¿Ella es amiga? Sí. ¿Y por qué dice que es su amiga? Porque no tengo otros amigos, pues se me murieron. Ya, aquí va a aparecer nuestro contador para ver cuánto nos falta para las fiestas patrias. 9 días, 2 horas, 24 minutos y descontando. Y la inflación de agosto sorprendió al mercado con una variación que es nula. Sin embargo, el precio de la carne fue uno de los componentes que subió y que preocupa de cara a la aceleración de fiestas patrias. Por eso, acá en 24 horas les vamos a mostrar cuáles son los cortes más baratos para acelerar este 18. Probablemente lo más prendido de estas fiestas patrias serán las parrillas, y es que como dicen, sin asado no hay 18. Por lo mismo, ya varios están cotizando la carne, aunque el precio genera opiniones divididas. Sí, está más o menos, no está malo, no está malo. Subió demasiado. Sí, está caro. Sí, pues se fue al chancho. Dentro de lo normal, o sea, no es mucha la diferencia que hayan subido. Según los últimos datos que dio a conocer el INE, el valor de la carne de vacuno subió más de un 2% en agosto y acumula un 6,4% de incremento en lo que va de este 2025. Alzas que algunas carnicerías aseguran no seguirá, o al menos esa es la promesa. La gente ya está comprando ya para guardar, por los precios también. Bueno, nosotros los vamos a caracterizar porque no vamos a subir más los precios, o sea, son los precios establecidos que ustedes están viendo en este momento y eso van a ser los precios de... ¿Por qué hasta el 18? Hasta el 18, exactamente. Pero, ¿qué corte prefieren los chilenos? Se va por el más económico, pero yo segura la sobrecostilla. ¿Ese es su corte? Sí, sí. No, lo económico nomás, la costillar de chancho. Lomo, si no, tapabarriga o cualquier otro corte que sirva para la
para la parrilla. Todo depende del presupuesto, pero aquí le contamos los cortes de vacuno más económicos. El carnicero, el abastero, punta paleta que salen son carnes blandas, guachalomo y sobrecostilla. Es lo que más consume la gente. ¿Esos son los más económicos? Los más económicos, carne delgada. En este momento está a 7.900. ¿De todo eso? Carne económica. Lo importante siempre es cotizar, considerando que se pueden encontrar grandes diferencias de precios. Los cortes más económicos, asado carnicero, guachalomo, entre otros, se encuentran en los supermercados. Las diferencias con las carnicerías son bien significativos y hoy día bordean entre los 8.300 y 8.700 pesos. En el caso de la carne de cerdo es al revés. Los precios más convenientes están en las carnicerías. Y justamente el cerdo estaría entre las opciones más baratas. Costillar de cerdo nacional, 6.498. Por ejemplo, tengo la pulpita de cerdo a 5.000 pesos al kilo, 4.990. Que es una carne blanda y suave, económica. Pero en la parrilla no solo va carne de cerdo y vacuno, también está el pollo, un producto que según cuentan desde la industria trae buenas noticias. Ya empezó a ingresar el pollo brasileño, entonces por ende ya tiene que empezar a bajar y harta la diferencia, estamos hablando de 2.000 pesos, 1.500 pesos por kilo de diferencia. Un panorama de precios de las carnes que se da en medio de las cifras de inflación que sorprendieron al mercado, ya que durante agosto no tuvieron variación. Esto porque si bien el vacuno subió junto a las cecinas, la gasolina y el pan, por ejemplo, presentaron bajas. Con esto, el IPC se acerca al rango meta del Banco Central, que es mantenerlo en torno a un 13%. Cuando tomamos el agregado de los últimos 12 meses, la inflación pasa de 4,3% a 4%, y este es el valor más bajo en los últimos 11 meses, lo que a nuestro juicio deja de forma muy clara que estamos en una trayectoria positiva de ir reduciendo la inflación. Una cifra que trae consigo que la UEF no tendrá variación durante el mes de septiembre. Una noticia que de seguro ayudará a más de algún presupuesto que se tiene que hacer rendir más de la cuenta durante Fiestas Patrias. Bueno, la cerveza y el pisco, por cierto, dominan las ventas de alcohol todo el año y también lo hacen ahora en Fiestas Patrias. Pero hay ciertos licores cuyo crecimiento a raíz de esta fecha se hace elocuente. Allí la corona tuvo durante mucho tiempo la chicha, usted sabe, pero ese trono le fue usurpado por el pipeño, que es una pieza clave en el terremoto. Ponga atención a esta radiografía a lo que tomamos los chilenos. Estos jóvenes para comprar degustan tragos 18eros. Otro pipeño. ¿Cómo estaba? ¿Qué probaron? Está buena, chicha y pipeño. Y la pregunta se impone. Para el 18, ¿pipeño o chicha? No me conteste. En breve sabremos su opinión. Antes veremos qué nos dice el mercado. El que más se consume sigue siendo la cerveza por lejos, continuando con las botellas de pisco. El pisco sigue siendo muy relevante en el consumo nacional, sobre todo en esta fecha. Es que ya nada es como antes y la chicha ya no es la única reina en Fiestas Patrias. Se vende más pipeño que chicha. Lo que nos confirma a esa joven pareja buscando el trago perfecto. Para el 18, ¿pipeño o chicha? Pipeño, ¿sí? O sea, terremoto. Le ganó la chicha al terremoto. Sí. ¿La desbancó? Sí. Las cosas han cambiado y lo descubrimos a modo de ejemplo con una carreta que la chichería Hermanos Rivas tiene justo afuera de su local en Quinta Normal. De que una carreta de que tiene 120 años. ¿120 años? Sí. Del abuelito de él, o ahí está intacta. ¿Esta es original? Es original, pero ya tiene tantos años que ya le tuvimos que poner fierro. A la carreta tuvimos que cambiarle el piso. Es como el cuchillo con Dorito, le han cambiado 100 veces el mango y 200 veces la hoja. Exactamente, como el cuchillo con Dorito. Similar en el fondo a lo ocurrido con nuestros tragos 18eros. En rigor todo parte de un jugo de uva, pero con tantos cambios que es ahora un terremoto lo que suele venir dentro del vaso. ¿Cuánto compraron? 25 bidones. ¿25 bidones? Sí, para terremoto, sí, y la verdad que es bastante rico. El pipeño es un tipo de vino más turbio, no terminado. Usted toma, no tiene hachazo, nada, porque es un vino bueno. No tiene solvato, metadisulfito, no tiene química. Por lo mismo, el pipeño es más natural y sano. Tan natural que camina con velocidad a convertirse en vinagre. Exactamente. ¿Se llegan a hinchar algunos bidones? Pero un gran vinagre que este mismo negocio ofrece de inmediato. Lo importante es que como pipeño es grito y plata de la mano del terremoto. Esa preparación con helado de piña y granadina. La gente viene más por chicha o por pipeño ahora.
el pipeño, la granadina y el helado de piña. Todo para el terremoto. El pack lo tenemos todo aquí incluido. Solo en este negocio entre agosto y septiembre de 2023 se vendieron 150.000 litros de pipeño versus 80.000 de chicha, mientras que en 2024 aumentaron a 200.000 los litros de pipeño versus solo 40.000 litros de chicha. El terremoto es uno de los productos que aumenta en un 1000% su consumo en comparación a cualquier época del año. Y eso le sigue teniendo en lo alto del podio de los tragos dieciocheros, aunque por los palos se está colando otro que, según nos cuentan, trae lo mejor de la chicha y el pipeño juntos. Qué exquisito. En Chillán le decíamos chichón nosotros. El pipeño con un poquito de chicha. Es como un 50 y 50 y queda... 50 y 50. Sí, más o menos. Mira, para damas 50 y 50, pero para hombres un poco menos chicha. 70-30 es lo que más consume la gente. Cada quien decide a su gusto. Puede probarlo este 18 y así quién sabe si el chichón se posiciona, ¿por qué no?, como la nueva chicha o el nuevo pipeño o el nuevo terremoto en las siguientes fiestas patrias. Ya estamos de regreso a la noticia para contarles que el gobierno rechazó lo que aseguran es un veto de parte de la UDI al ministro del Interior en la discusión del proyecto de ley de voto obligatorio. Los diputados de ese partido pidieron al presidente de la República retirar de la discusión al ministro Álvaro Elizalde por considerarlo como el responsable de que el proyecto no avanzara con una multa definida en la Cámara de Diputados. La vocera de gobierno aclaró que las negociaciones de la iniciativa las lidera la ministra de las Express, considerando como inadecuadas las peticiones del gremialismo. Camila Vallejo aseguró que los esfuerzos de la moneda están puestos en lograr un acuerdo para fijar la multa que se aplicará a quienes no voten en la elección de noviembre próximo. Este proyecto va a reiniciar su debate en la Comisión de Gobierno Interior del Senado mañana martes. La ministra Lobo está impulsando el proyecto del voto con multa. Y el ministro Elizalde, quien es el ministro de la cartera que tenía que empujarlo, no asistió a las comisiones, no asistió a la sala. Por eso vetamos al ministro Elizalde. Quien lleva las conversaciones es la ministra Lobos y así lo hemos señalado. Entonces, tratemos obviamente de centrarnos en lo que es importante, en que todos pongamos el esfuerzo en lograr destrabar esta materia y no estar ni vetando ministros, ni tampoco impidiendo que otras legislaciones avancen. 4,7 millones de trabajadores chilenos pueden acelerar al menos en un 30% las tareas que desempeñan mediante herramientas que ofrece la inteligencia artificial generativa. Una tecnología que está cambiando el mercado laboral y hoy los trabajadores pueden capacitarse con un programa que además es gratuito. Hazlo con IA, mire. Estas son las prótesis faciales de Clínica Harmonis, una solución para aquellas personas que necesitan reconstruir partes de sus rostros y que hoy son más fáciles de elaborar gracias a la utilización de la inteligencia artificial. Este 3D, sí, está un poco rudimentario todavía para las necesidades de la medicina, se me ocurre decir. Pero nosotros estamos empezando a aplicar esto en la confección de modelos fáciles, rápidos, para poder después, con un poco de edición, poder imprimir una prótesis. Y este es el resultado que han obtenido. Pacientes cuyas reconstrucciones faciales les permiten mejorar su calidad de vida, recuperando la confianza en sí mismos. El uso de la inteligencia artificial permite, con una sola foto, confeccionar una prótesis. Nos ahorra cranearnos algunas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces yo simplemente voy, edito, y obtengo un modelo que además la gracia del modelo que me hace la inteligencia artificial es que tiene los voxels muy limpios y viene cerrado, listo para imprimir. Uso de la inteligencia artificial que también contribuye en plataformas que se utilizan en diversas empresas como Felicidad, la que gestiona el ambiente laboral y evita la fuga de talentos. Generar alineamiento de líderes y colaboradores a través de la aplicación de encuestas, que luego los resultados de esas encuestas son procesadas con inteligencia artificial en un proceso continuo de aplicación de microdesafíos, recuperación de feedback y luego volvemos a reprocesar la información a través de los modelos de inteligencia artificial. La plataforma Felicidad también es testigo de cómo esta herramienta, que cada día tiene nuevas aplicaciones, permite optimizar los procesos que de no existir serían sumamente engorrosos. La IA les agrega eficiencia. Nosotros generamos análisis de lenguaje natural que se realiza entre las personas en cada una de sus interacciones y esto permite, a través de nuestro modelo,
generar resultados muy rápidamente y muy efectivos. Son algunos ejemplos de cómo su uso puede mejorar los procesos de las empresas, sobre todo de las pequeñas. Por eso es que en un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas se ha lanzado el programa Hazlo con IA, que cuenta con el impulso del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y Futuro del Trabajo, SOFOFA. Con un curso gratuito, abierto y a la medida de las pymes pueden entrar y generar una ruta de aprendizaje donde poco a poco van aprendiendo cómo la inteligencia artificial mejora las ventas, mejora la logística, mejora la gestión de recursos humanos. A través de la plataforma Hazlo con IA puede acceder a un catálogo de cursos en donde no se necesita experiencia previa y se obtiene una ruta de aprendizaje personalizada dependiendo de los intereses, necesidades y habilidades de quienes se inscriban. Pero lo más importante, cómo la inteligencia artificial te da tiempo para hacer cosas que antes no podías hacer. Vender más, tener más reuniones, estar más tiempo con tu familia, en el fondo, una herramienta al servicio de las personas, de las pymes y de los funcionarios públicos en Chile. Aquellos interesados deben ingresar a hazloconia.cl. Son casi 7.000 cupos para aprender a usar una herramienta que incluso podría optimizar hasta el 60% de la jornada laboral. Bien, y compartimos con ustedes esta información. El presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal Salinas, presentó su renuncia al cargo, la cual se va a hacer efectiva a contar de mañana martes 9 de septiembre. Vidal asumió como presidente del directorio el 21 de diciembre del año 2023. En su carta de despedida agradeció, comillas, el compromiso y el trabajo de todos quienes trabajan en TVN a lo largo del país y que día a día se esfuerzan por cumplir la misión del Canal Público de Chile con excelencia. Es parte de su comunicado. Hacemos una pequeña pausa comercial. De regreso llegan los deportes y también, ¿sabe quién se sube al Carcuro esta semana? Johannes Kaiser, no se lo pierda. Estamos de regreso de inmediato. De regreso con lo que le habíamos anticipado. Pedro continúa arriba del Carcuro recorriendo las calles con los candidatos presidenciales rumbo a La Moneda y hoy es el turno de Johannes Kaiser. Carcuro a La Moneda. Aquí estamos, listos para dar el paseo. Vamos a La Moneda. Vamos a La Moneda. De todas maneras, este es el auto correcto para ir a La Moneda, tengo entendido. ¿Por dónde te gustaría entrar? ¿Por Morandé o por la puerta principal de Moneda? Mira, la verdad, por aquella que esté más cerca. Mira, para ir entrando en confianza tengo un problema, porque yo pensaba esta mañana que si tú hubieras sido jugador de fútbol, ¿cómo hubiera pronunciado tu nombre completo? Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. No, si nadie dijo que iba a ser fácil. No. En una eventual foto del equipo de candidatos, te ponen a ti como extremo derecho. ¿Te gusta la posición o no tanto? Sí, al final es una cosa bien interesante porque el extremo derecho corre hasta el final de la cancha, tira el centro y ahí salen los goles. No, sí. Yo la verdad es que siempre considero que eso de extremo debe ser reservado para quienes no renuncian a la violencia como forma de hacer política. Creo que a mí me pueden tratar de, pónganle incluso fundamentalista, ¿ya? De las ideas de derecha, pero extremo no, porque yo no le aplicaría a usted la fuerza para obligarlo a pensar como pienso yo. Hay algo que me ha llamado la atención, esta defensa que tú has hecho por estos días públicamente de una comedianta en problemas como Natalia Valdebenito, que primero te ha dado duro en muchos de sus shows y segundo que piensa de una manera diametralmente distinta a ti. Es que no la defiendo a ella, defiendo su derecho, que es mi derecho, que es tu derecho. Es el derecho a pensar lo que quiera y a decir
en la medida en que no llame a la violencia, a decir lo que quiera, incluso a decir cosas incómodas, desagradables, a decir cosas descriteriadas. Yo creo que el comentario que hizo fue un comentario muy, o sea, una lástima de comentario. Desafortunado. Muy desafortunado. Y que probablemente le generó un dolor a las familias de los mineros fallecidos del teniente. Y sin embargo, creo que el bien superior es la libertad de expresión. Es la libertad para decir lo que piensa. Y la libertad de expresión, y eso me gustaría que la gente lo entendiese, no está para que tú digas lo que de todas maneras es socialmente aceptado. La libertad de expresión lo que te garantiza es la posibilidad de decir aquellas cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Cómo se condice este concepto que yo comparto por lo demás con tu adhesión como tú dices, al gobierno militar? ¿A ti te molesta que digan dictadura, por ejemplo? Tú dices, yo digo el gobierno militar, donde no hubo evidentemente libertad de expresión. Bueno, hubo más libertad de expresión que en Cuba, claramente, porque tenías el Fortín Mapocho, la APSI, etc. Pero, mira, pongámonos en la siguiente situación. A mí siempre que me preguntan en un escenario ideal, donde la alternativa del 11, que por lo demás vamos de nuevo en esa dirección, ahora vamos otro aniversario, la alternativa del 11 habría sido entonces democracia o dictadura. Y no era el caso. Me dicen, oiga, elija usted entre la socialdemocracia sueca y el gobierno militar. No es la alternativa que se estaba dando. Y tú en esa alternativa entre la democracia, entre la socialdemocracia sueca y el gobierno militar a la chilena, por decirlo de alguna manera, ¿con cuál te quedas? Con la socialdemocracia sueca. Si no habría sido si la gracia de la socialdemocracia, a diferencia del sistema que le gusta a la señora Jara, es que usted de la socialdemocracia sale con elecciones. ¿Tú crees que Janet Jara no cree en las elecciones? No, yo creo que cree en las elecciones donde hay un solo partido para elegir. Lo que yo digo es lo siguiente: si uno no se puede desmarcar diciendo, no, yo en Chile creo algo distinto que lo que creo en Cuba. Si voy a Cuba, entonces Janet dice que es democrático, porque para los cubanos esa es suficiente democracia. Pero a nosotros nos quiere convencer de que en Chile sí creen en el sistema pluripartidista. Infancia irregular. Como muchos chilenos. ¿Dolorosa o te sirvió para crecer, para endurecer, para aprender? Mira, yo creo que para todos los niños, el que los papás no se entiendan es una fase muy dura. ¿Te incomoda hablar de este tema? La verdad es que todos... Hay cosas que son, ¿cómo te lo diría? Yo creo en el mundo privado. Entonces, hay ciertas cosas sobre las cuales, en mi opinión, no porque yo no soy partidario de la censura, ni mucho menos, pero por decoro uno no debería meterse. Fuiste conserje en un hotel, youtuber, obrero. Todavía soy youtuber. Camarero. Periodista deportivo, ¿es verdad? ¿O es un chascarro? No es un chascarro. De hecho, durante un par de meses trabajé para Wacker Innsbruck, que era un club que estaba en primera división en esa época. Y bueno, bajamos a segunda. Espero creer que no fue por culpa de mis artículos. ¿Ya? Has estudiado muchas cosas muy distintas. Nunca terminaste ninguna carrera. Te lo critican esto, ¿no? Sí, estoy a un ramo de terminar ciencias políticas, pero bueno, eso es una historia más larga. ¿La vas a terminar o no? En algún momento tendría que volver a Salzburgo, porque tengo ahí Volver a Salzburgo mañana, voy al tiro. No, pues se demora. Es demasiado linda ciudad. No, precioso, es precioso. Partamos por lo que más está en la conversación diaria, las encuestas. Las encuestas. Había un momento en que Kaiser iba como avión y de repente ¡boom! Bueno, aparte de que la encuestadora hizo su trabajo. ¿Bien hecho? No estamos en 5 puntos como decía KD. Es un chiste. Entonces, mire, nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Efectivamente, nosotros no tenemos los 17, 18, 19 puntos que teníamos en su momento. Bajamos 4 puntos, una cosa. ¿Se anda por los 14? Entre 10 y 15.
¿Te alcanza? ¿Te gusta esa cifra? Es perfecto. 2 dígitos para empezar una campaña presidencial. Para empezar, no para terminar. No, estamos empezando una campaña presidencial. ¿Ya? Lo que pasa es que también los colegas le han tirado harta carne a la parrilla, cosa que nosotros no hemos hecho. ¿Son manipuladas las encuestas a propósito de esto? Si no están manipuladas, ¿ya? Entonces hay un error metodológico dramático. Porque si tú tienes ¿cómo se dice esto? Un margen de error de 3 puntos, no puedes tener diferencias de más de 6, 7, 8 puntos con otras encuestas. Yo te planteaba lo de las encuestas, lo de las lucas y lo de los bots. ¿Qué pasa? ¿Te han afectado, te han pegado a ti también o no? Sí, porque se habla de que Janet y Matei son los que han recibido mayores ataques a través de este sistema. Mira, me sacaron la mugre, pero me sacaron también la mugre los bots del gobierno. Si nadie habla de los bots del gobierno, oiga, ministra Vallejo, ¿qué pasa con los bots de las Express? No, si aquí andan todos viéndose la carta entre gitanos. Estos bots que le pegaron a Matei, a mí me sacaron la mugre también. ¿Ya? Pero yo no tengo relación tuya con Kast, habiendo sido compañeros del mismo partido, porque tú fuiste republicano antes de crear el Partido Libertario. Libertario. Bueno, mi relación con él en lo personal es amable. En lo político tuvimos nuestras diferencias y por eso terminé teniendo el Partido Nacional Libertario. Yo te lo pregunto para aclararlo porque, por ejemplo, cuando conversé con Meo, con Marco Enrique Ominami, él dijo que tú eras una especie de, voy a ser claro, una especie de títere te utiliza, que te usa para parecer él como un centrista antes que un extremo ocupado por Johannes Kaiser. ¿En serio? ¿La señora de Meo le dio permiso para decir tantas sandeces? Bueno, está grabado. Bueno, yo le voy a decir una cosa. El punto es que, ¿se da cuenta? A mí no me gusta ensuciar la pelota. A Meo le encanta ensuciar la pelota. Meo es el que te hace el foul por atrás. ¿Ya? Es el que te piñisca, es el que anda metiendo el dedo en la oreja, cuando no hace cosas peores. Es el futbolista sucio. ¿Quién sería el ministro de Hacienda, el jefe del equipo económico de Kaiser en La Moneda? Bueno, hasta este momento el que lo está haciendo muy muy bien y está trabajando, tenemos un equipo de 100 personas trabajando en el tema económico, pero su cabeza hasta el momento es Víctor Espinosa. Ese sería el ministro de Hacienda. Víctor Espinosa, o en economía o en Hacienda. ¿Qué otro nombre lo encuentras clave en la estructura de tu gobierno? Luis Felipe Cuellar, definitivamente para Defensa y Seguridad, que va a ser un militar, ¿no? Él es un general en retiro que estuvo a cargo de la macrozona sur, la macrozona norte, estados de excepción. Estuvo a cargo del tema de la pandemia en Arica. Es un hombre con un tremendo currículum en materia de seguridad. ¿Trump, Milei o Bukele? La realidad chilena lo que exige no es a un Trump, no exige a un Bukele y tampoco a un Milei. Lo que exige en este momento es un Portales. Tenemos que recuperar el control sobre nuestro país. Un reconstructor de la República. Un reconstructor de la República, de la institucionalidad, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de nuestra economía. Y se los digo de frentón, que probablemente sean impopulares, pero que van a ser necesarias. ¿Como cuál, brevemente? Yo te diría que sin duda que es impopular el reducir la cantidad de personas que están, no sé si impopular, pero por lo menos entre las personas que vamos a tener que despedir del Estado va a ser absolutamente impopular. ¿Cuánta gente habría que disminuir en el aparato estatal para que esto tenga efecto? Mira, desde lo que plantea Víctor Espinosa, que es nuestro jefe del equipo económico, él tiene identificadas 186.000 personas que tendrían que abandonar el aparato. En una primera instancia. Estamos hablando de 200.000 más o menos. 100.000 que entraron en este gobierno, porque este gobierno ha contratado como loco, y 86.000 creo que eran lo que él mencionaba, que eran personas que tenían más de un contrato en la administración pública al mismo tiempo. Hagamos el ping-pong con los candidatos que te acompañan en esta lucha presidencial. Partamos por Kast. Yo creo que es una buena persona que ha tomado algunas decisiones equivocadas en materia política.
Jara. No es Bachelet. No es Bachelet. Es simpática, pero no es Bachelet. Matei. Evelyn. Evelyn es una figura súper interesante de la política chilena. Una mujer que tiene ñeque, bien disciplinada para sus cosas. Carísimo. Es como el cometa Halley de los candidatos. Vuelve cada 4 años para las elecciones. Meo. Marco Enrique Ominami, en cuya piedra de la tumba va a decir, entonces, aquí yace Meo, futuro candidato a la presidencia de Chile. Harold May Nichols. Yo creo que su compromiso es real, pero no creo que entienda mucho de política. El profesor Artés nos queda... Es una figura que pudo haber estado congelada en un iceberg así, y lo sacaron de 1930 y lo llevaron al 2030. 30, 50 segundos para que tú le hables a la gente, a tus electores y a todos. Miren, la verdad es que a mí me interesa el tema de la política desde los 6 años. Crisis del 82, la gente llegaba con sacos a la espalda a pedir pan duro. Yo no quiero que volvamos a vivir nunca más una situación como esa. No quiero tampoco que volvamos a vivir una situación como la del 18-10, donde 1/3 del país hundió en la violencia a todo el resto. Quiero que recuperemos nuestra economía, quiero que recuperemos nuestras poblaciones, quiero que echemos a las personas que no debiesen estar en nuestro país, recibiendo con los brazos abiertos a quienes son un aporte. Quiero que volvamos a ser el Chile que fuimos. Antes de bajar te tengo este regalo. Pero muchas gracias. Me gustaría ponértela el próximo 10 u 11 de marzo, por ahí. Si la voz del pueblo quiere, entonces la vamos a llevar con mucho orgullo y con mucho honor. Pero no me la pongo todavía porque me la tiene que, ¿cómo es? Me la tiene que poner el pueblo de Chile. Cábala además, ¿ah? Así es. Ha sido un agrado, de verdad. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carcuro a la moneda. Bien, pues con las definiciones de Johannes Kaiser en el Carcuro de esta semana estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga acá en TVN. Llega un nuevo capítulo de Mi Nombre es 2. Que lo disfrute. Buenas noches.